Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos los que van llegando a nuestra cita de cada jueves en este caminar que estamos haciendo con el Directorio General de la Catequesis que nos ha regalado el Papa el año pasado. Estamos mirando juntos. Así que muy buenas noches, espero se encuentren muy bien, que las cosas vayan bien para cada uno de ustedes y vamos a iniciar nuestro caminar de hoy poniéndonos en la presencia de Dios. Hoy tenemos un tema que nos propone el directorio y es acercarnos un poquito al catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de entrar en materia, vamos a ponernos en la presencia de Dios como lo hacemos cada jueves. Por eso yo te invito para que ahí en casa nos dispongamos, aquietemos un poquito el corazón. Son muchas las cosas que tenemos diariamente, trabajos, esfuerzos, las situaciones que vivimos en familia, las preocupaciones que no faltan. Y al final de un día como hoy es muy posible que estés cansado, cansada. Qué bonito descansar en el Señor, poder decirle, Señor, aquí estoy. Quiero disponerme para encontrarme contigo. Aquietar el corazón. Respirar profundo ahí donde estás. Entrar en esa paz. Y colocarnos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tómate este momento para contarle al Señor cómo estás. Para decirle ahí, Señor, tú me conoces. Tú sabes lo que tengo en el corazón, en la mente, mis preocupaciones, mis luchas. Te entrego todo esto, Señor. Me pongo en tus manos. Qué bonito aprovechar este instante para agradecer. En todo momento Dios nos está bendiciendo, siempre. Que puedas ahí decirle, Señor, gracias, bendito seas, por la vida que me das, por la oportunidad de vivir hoy, este día, con todo lo que tuvo, por la vida de esas personas que amo y que se encuentran conmigo. Dale gracias a Dios ahí, con profunda fe. Pídele también la acción del Espíritu Santo. Dile ahí, Señor, envía tu Espíritu Santo sobre mí, sobre nosotros. Llénanos, Señor, de ese fuego abrasador. Danos espíritu de sabiduría, de conocimiento. Acompáñanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Y vamos a hacer juntos la oración de Santo Tomás para antes de estudiar. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre,
y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de un buen amigo en el camino del catequista, el catecismo de la Iglesia Católica. Y no solo en la vida de un catequista, sino de todo fiel cristiano. Un documento muy importante que nos ha regalado el Magisterio de la Iglesia, que quiere ayudarnos a conocer la fe que juntos profesamos en esta que es nuestra familia, la Iglesia Católica. Yo quisiera empezar haciendo unas preguntas y me gustaría invitarlos a que me las respondan por el chat. Tú has leído el Catecismo de la Iglesia Católica, pero ojo, antes de responder, quiero que pienses en esto. ¿Cómo lo has leído? ¿Has leído un pedacito por un tema que viste y leíste un pedacito? ¿O te has puesto juicioso a estudiarlo? ¿Has hecho una consulta ahí? ¿O lo has estudiado? ¿O ni siquiera lo has mirado? Siendo honestos. Quiero que me respondan ahí en el chat de esta videollamada. Yo voy a leerlos a ver, es como un sondeo, a ver qué tan compañero de camino ha sido el catecismo de la Iglesia Católica en nuestra vida o qué tanto no. Entonces, escríbanme en ese chat. ¿Ustedes se han relacionado con el catecismo de la Iglesia Católica? Sí, no, ¿cómo? ¿Lo he consultado? ¿Lo he estudiado? No. Respondan ahí por ese chat y vamos a leerlos. ¿Quién se anima? No me van a dejar ahí sin leer. Estoy atento. Tienen unos minutos para contestarme si ustedes han tenido que ver o no con el catecismo de la Iglesia. Si se han acercado, lo han ojeado con calma, lo han estudiado, o de pronto hice una consultica, pero no más, o nunca me he metido por allá. Entonces, Sonia González dice, solo para investigar algún tema lo he leído. Listo, súper. Chirley dice, solo lo he utilizado como consulta y medio ojeado. Vale, Chirley, muchas gracias. María Rosario Ruiz dice, he hecho consultas para la preparación de una catequesis. Bien, súper. Servintec de Colombia dice, sí, señor. Bueno, cuéntame, ¿lo has estudiado o lo has mirado de ojito, una ojeadita o nada? Karen Marcela Mora dice, en muchas ocasiones como tema de consulta. Bueno, súper, Karen Marcela, qué gusto leerte aquí. Sandy Barrona dice, sí, yo lo he consultado en muchas ocasiones. Rocío Canasteros dice, buenas noches, sí he hecho algunas consultas. Isabel Rincón dice, no me he acercado a él. Vale, Isabelita, gracias. María Leticia dice, padre, buenas noches, tal vez cuando se requiere de alguna consulta, ¿ok? Como cuando un tema y necesito mirar el catecismo, ahí voy. Bueno, muchas gracias. Servitec nos comenta, lo he leído para poder dictar clase de escuela de formación católica. Ah, ok, entonces te has acercado a él para poder transmitir un poco esos contenidos de la fe. Elizabeth Abril dice, sí, padre, sí lo he consultado, ha sido un gran apoyo para la preparación de las catequesis. Esperancita, ok, ya sé quién es Servintec. Gracias, Esperanza, muchas gracias. Elizabeth dice, sí lo he consultado y lo empecé a leer, súper. Brian Mora dice, solo consultas para un tema. Vale. Leonardo Rodríguez, sí me he relacionado juiciosamente y él me acompaña en mis catequesis. Naisabeth dice, en algunas oportunidades lo he utilizado para consultar en preparaciones de algún estudio bíblico. Mercy dice, conocí el catecismo en mi estudio de la Escuela Católica Abierta, pero no en totalidad para temas específicos. Super, Mercy. José Miguel dice, muy poco, solo para consultar. Listo, este es solo un sondeo, a ver qué tanto los católicos nos relacionamos con este documento que nos ha dado la Iglesia. Dice Alba Zenaida, no lo he podido comprar para leerlo. Bueno, sería una inversión muy buena y ediciones muy económicas, pero Alba Zenaida, tienes que saber que también lo encuentras en internet, hay PDFs, en la página del Vaticano, así que cuando quieras leerlo por ahí también lo puedes hacer. Hecho este sondeo,
vamos a hablar ahora de lo que nos dice el directorio acerca del catecismo de la Iglesia Católica. No es un tema muy extenso, así que yo confío que hoy vamos a salir más temprano de lo acostumbrado, pero vamos a ver cómo nos va. Tenemos que decir que lo primero que nos recuerda el directorio sería acerca del catecismo de la Iglesia, es que esta preocupación por estructurar la fe, comunicarla de manera adecuada, ha estado siempre en nuestra Iglesia. Si nosotros vamos a ver el Nuevo Testamento, ya vemos cómo la iglesia primitiva, la iglesia de los orígenes, empezaba a generar como pequeñas fórmulas, como párrafos concisos, claros, en donde se centra la fe, lo que se cree, lo que se celebra, el testimonio del creyente. Pequeñas fórmulas que eran repetidas y que están en varios libros del Nuevo Testamento. Eso ya da alusión a cierta sistematización del contenido de la fe como tal. Cuando llegamos al siglo IV de la era de la Iglesia, vamos a ver cómo empiezan a aparecer algunas síntesis y algunos compendios de eso que creemos los cristianos. Y más adelante van a aparecer los catecismos en la Iglesia. Estos catecismos con un carácter universal, dirigidos a toda la Iglesia. Particularmente van a surgir en dos momentos de la historia. El primero, después del Concilio de Trento, y el segundo, después del Concilio Vaticano II. Ahí es cuando surgen esos dos catecismos que hemos tenido en la Iglesia, así dirigidos a toda la Iglesia universal como tal, y como una sistematización de la fe como tal, general, digámoslo así. Los catecismos tienen una finalidad, y es exponernos a los creyentes todo lo que creemos y hacer esa exposición de manera organizada, ordenada, mostrarnos cuál es el contenido de nuestra fe de manera clara y ordenada. Ese catecismo va a ayudar a la comunión de la Iglesia. ¿Por qué? Pues mira, si nos une una sola fe y todos conocemos cuál es la fe en la que creemos, es más fácil que estemos unidos, que haya comunión entre nosotros. Porque al profesar la misma fe y conocerla y tenerla clara, la unidad se ve favorecida. Pero también va a ser un punto de referencia, como muchos de ustedes lo nombraron en la respuesta que me daban, para la catequesis. Va a ser un elemento fundamental, porque si allí está la fe y vamos a educar en la fe, pues necesariamente nos podemos apoyar en ese catecismo que la Iglesia nos regala. Este catecismo que tenemos actualmente va a surgir posterior al Vaticano II, como te lo decía hace un instante. En el año de 1985 hubo un sínodo, en donde, recuerda que un sínodo es una reunión de todos los obispos convocados por el Papa para tratar un tema en especial. En este caso, la reunión del sínodo se dio con motivo del 20º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Al reunirse todos los obispos, los padres sinodales, surgió una inquietud entre ellos. Y era, oye, qué chévere sería redactar un catecismo como un compendio de todo lo que cree nuestra Iglesia Católica en relación con la fe y la moral, a sacar un catecismo nuevo para todo el mundo, para toda la Iglesia. A partir de esa inquietud es donde se va a generar todo el trabajo del catecismo y su publicación. Ese catecismo de la Iglesia Católica, a partir de esa inquietud de esos padres sinodales, va a salir a la luz el 11 de octubre de 1992. Es un regalo que nos dejó San Juan Pablo II durante su pontificado. Y va a haber una edición latina en nuestra lengua el 15 de agosto de 1997. 15 de agosto de 1997 sale la edición latina de ese catecismo. Es una obra que no es de una sola persona. En ese documento de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, hay varias manos. Hay un trabajo de varios, un trabajo colegial.
Allí está el episcopado católico, están los obispos ahí metidos. Pero también hay otras instituciones teológicas que ayudaron a redactar los textos, instituciones catequísticas, expertos en diversas materias, especialistas en cada disciplina, en moral, en catequesis, en teología. Todos ellos en un trabajo conjunto elaboraron lo que es nuestro catecismo como tal. ¿Cuál es la identidad de ese catecismo? ¿Cuál es el propósito? ¿Quiénes son sus destinatarios? Tenemos que decir que la identidad de ese texto es un texto del magisterio. Acuérdate que hemos hablado en este curso acerca de la revelación. Decíamos que Dios se revela y que todo lo que Dios ha mostrado de él se encuentra en un depósito, en dos fuentes. Allí es donde está todo lo revelado. Y esas fuentes son la tradición y la Sagrada Escritura, o la palabra de Dios escrita y la palabra de Dios conservada en la tradición. Ahí se encuentra. O no escrita, ¿sí? Tradición y Sagrada Escritura. Ese depósito nadie lo toca. Tiene que mantenerse puro, como el agua de un manantial. Allí está pura, perfecta, saludable. Pero tenemos que cuidar que el agua de ese manantial no se corrompa. Y a veces pueden venir otros que empiecen a mezclar cosas, que la revuelvan, que le echen chiquero, y eso es algo que no queremos. Por eso necesitamos que alguien cuide que ese depósito de la fe no se vea turbio, no se corrompa, no se tergiverse. Y es ahí donde viene el magisterio de la Iglesia Católica, que en cabeza del Papa cuida para que ese depósito de la fe se mantenga íntegro, fiel a la verdad. Parte de ese trabajo que hace el magisterio es enseñar la revelación. Y este documento del Catecismo de la Iglesia Católica hace parte de esa labor del magisterio, que quiere dar a conocer el contenido de esa fe que tenemos en la tradición y en la Sagrada Escritura. Lo que quiere hacer el Catecismo de la Iglesia Católica es entregarnos a nosotros una síntesis de todo lo que creemos, de nuestra espiritualidad, de la teología, en la historia de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica no es lo mismo que los catecismos que sacan algunas diócesis. ¿En qué sentido? Aquí hemos hablado de que hay un catecismo de la Iglesia, pero también la Iglesia pide a los obispos que, de acuerdo a las necesidades de sus diócesis, al lenguaje propio de cada cultura, saquen unos catecismos en los que la fe se pueda presentar de una manera adecuada para los contextos en donde la Iglesia es Iglesia. Entonces es usual que algunas diócesis trabajen en la elaboración de pequeños catecismos. Esos pequeños catecismos están dirigidos a una iglesia particular, mientras que el catecismo de la Iglesia Católica se dirige a toda la iglesia, en general, a todo el pueblo de Dios. Sin embargo, no están en antagonismo. De hecho, los catecismos que puedan hacer en algunas diócesis tienen que tener en cuenta el referente del catecismo de la Iglesia Católica, ya que allí está todo aquello en lo que su merced y yo creemos. Por eso el catecismo es un texto de referencia para todo fiel cristiano, para saber lo que es seguro, lo que es auténtico, la verdad de nuestra fe. Y de manera especial, tiene que ser, sí o sí, un recurso para la catequesis, un apoyo. Tendría que ser nuestro texto de consulta de primera mano para nosotros como catequistas. ¿Quiénes son los destinatarios? La Iglesia, ¿a quién le entrega este catecismo? Principalmente a los pastores y a los fieles, es decir, a toda la Iglesia. Los pastores, desde su rol del sacramento, la vivencia de su ministerio como cabezas de comunidad a quienes se les confía el pueblo de Dios, pero también todo fiel cristiano. O sea que este catecismo es para ti, es para mí, es para todos.
pero de manera especial es para los encargados del ministerio de la catequesis. O sea que para ustedes, queridos catequistas, este texto es destinado para ustedes, para su labor. Ustedes que están comprometidos con esto de enseñar la fe. ¿Cuál va a ser el propósito de este texto? Establecer una norma segura para la enseñanza de la fe. Lo que se quiere con esto es evitar que enseñemos cosas contrarias a la fe. Que en caso de que tengamos dudas, porque podemos tenerlas, no nos las sabemos todas, hay temas en los que patinamos, que no tenemos muy claros, podamos recurrir al catecismo y tenerlo como referencia para conocer la verdad de aquello en lo que creemos. Además, dice el directorio que este texto responde a un derecho que tenemos todos como fieles de la Iglesia. ¿Cuál es ese derecho? Tenemos el derecho a tener acceso a la presentación de la fe de la Iglesia en su integralidad y en forma sistemática y comprensible. Es un derecho de los fieles católicos. Por eso surge este catecismo, para dar cumplimiento a ese derecho de que cada fiel tenga la presentación sistemática y ordenada de la fe que profesamos. El catecismo puede ayudar además a varias cosas. Nos puede ayudar en el diálogo ecuménico. De eso hemos hablado en algún otro encuentro. El diálogo ecuménico es ese diálogo que hacemos con otras iglesias cristianas con las que en algún momento histórico hubo una división. Venimos todos del mismo tronco, de la misma fe de los apóstoles. Y esa iglesia en algunos momentos surgió algunas fracturas o cismas y se dieron divisiones. Por ejemplo, lo que sucede con la iglesia ortodoxa. Y con ellos hacemos un diálogo que se llama ecuménico, buscando la unidad que es la que Dios quiere. Porque Dios no nos quiere divididos, nos quiere uno solo. Dirá San Juan que todos sean uno para que el mundo crea. A ese diálogo ecuménico puede ayudar mucho el catecismo, porque si en él está la tradición católica, el conocerla, el apropiarnos de ella, nos ayuda a dialogar y a poner en común la fe, a que también otros nos puedan conocer. Es útil también para todo aquel que desee conocer la fe católica. El fiel, el creyente, el no creyente, el que quiera saber en qué creen los católicos, basta que se dirija al catecismo de la iglesia y ahí va a poder encontrar la verdad de nuestra fe. ¿En qué creemos? Entonces también va a ser útil para todo el que desee conocer acerca de nuestra fe, creyente o no creyente. Hay algo en lo que la iglesia nos ha insistido mucho. Lo hemos hablado también a lo largo de algunos de los encuentros que hemos tenido, y es el tema de la inculturación de la fe. Cuando hablamos de inculturar, hablamos de meter en la cultura. Aunque hoy en día, con todo lo de la globalización, tendemos a cierta homogeneización cultural, espero haberlo dicho bien, se me enreda esa palabra, homogenización, bueno, ¿me entendieron? Aunque se tiende a eso con todo esto de la globalización, es un hecho que cada grupo humano va generando cultura. Hay una cultura en determinadas zonas del país, no es lo mismo la cultura de la parte de arriba de nuestro país, de La Guajira, o si vamos más para abajo, a Nariño, Pasto, a la del centro, a la de Bogotá. Tenemos patrones culturales distintos. Muchas cosas en común al ser de una misma patria, pero también hay factores culturales diferentes. Puede suceder lo mismo con otros grupos étnicos, ¿no? La cultura de un grupo indígena no va a ser la misma a la cultura campesina o a la cultura del hombre urbano. Cambia. Y en todas las culturas, independientemente de la que sea, el evangelio está llamado a anunciarse, a entrar en la cultura, como una semilla que se siembra en un terreno y que desde adentro va transformando con su influjo la cultura para llevarla a plenitud. Lo que queremos es que los valores del evangelio,
que son buenos para todos: el amor, el conocimiento de Dios, el reino de los cielos con toda su plenitud, se pueda instaurar y llevar a cada cultura a su plenitud. Esa es una tarea que nos tiene clara la Iglesia y nos la ha dado Jesús a partir del mandato misionero, que también hemos hablado mucho de él aquí. Vayan a todos los pueblos y háganlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, miren que esto de la inculturación es algo que nos toca, es una tarea. Ante esa tarea de inculturar la fe, el catecismo, ¿qué? Tenemos que decir algo, y es que el catecismo, su primera preocupación es la unidad de la Iglesia en la única fe. Sistematizar la fe de manera organizada para que a partir de ahí la Iglesia, conociendo su fe, se refuerce en la unidad. El catecismo no abarca todos los aspectos culturales. Cuando nos acercamos al catecismo, no vamos a encontrar, oye, ¿cómo hablar a tal cultura y a tal otra y a tal otra? No, ese no es su fin. Su fin es comunicarnos a nosotros en qué creemos y de manera clara, organizada, para que podamos comprender esa fe. Entonces, ¿la inculturación qué? La inculturación es tarea nuestra. A nosotros nos toca, ayudados por el catecismo, guiados por el Espíritu Santo, encontrar la manera de que ese anuncio cristiano llegue a las diferentes culturas, a las diferentes situaciones que vivimos, etc. Entonces el catecismo es un referente, es un material de apoyo, pero la tarea de inculturar la fe nos toca a nosotros, ayudados y guiados por el Espíritu, discernir cuál es la manera de anunciar el Evangelio. ¿Cuáles son las fuentes del catecismo y cómo está estructurado? ¿De dónde toma el catecismo todo lo que tiene en sus páginas? Tenemos que decir que este catecismo que se ofrece a toda la Iglesia tiene como fuentes las mismas fuentes que tiene la fe. ¿Cuáles son? Las de la revelación, que te hablé hace un instante, la Sagrada Escritura y la tradición. Ellas dos son fuentes también para este catecismo. Y es muy lógico, porque pues si el catecismo es el compendio de la fe y la fe nuestra está en la revelación, pues el catecismo tiene que ir a las fuentes de la revelación, Sagrada Escritura y tradición. A partir de esas fuentes, el catecismo busca que se pueda dar una renovación en la catequesis como tal y en la enseñanza de esa fe. Hablemos un poquito de la tradición. Este catecismo es un documento muy rico, porque en él vas a encontrar muchísimas fuentes, citadas todas ahí. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar formulaciones claves de fe, tomadas ¿de dónde? De los escritos de los padres de la Iglesia. Si tú lees atentamente el catecismo, te vas a encontrar con más de un texto de los padres de la Iglesia. Y allí hay una teología hermosísima y un legado enorme de la tradición de la misma Iglesia. Vas a encontrar las diversas profesiones de la fe, hay apuntes de concilios ecuménicos que ha realizado la Iglesia a lo largo de su historia, apuntes del magisterio de los papas, están elementos de los rituales litúrgicos, no solo de la Iglesia de Occidente, que es la nuestra, sino también de la Iglesia de Oriente. Ahí puedes encontrar, por ejemplo, cuando habla del sacramento de la reconciliación, puedes encontrar la fórmula de absolución de la Iglesia oriental y te vas a dar cuenta que es distinta, pero es la riqueza de conocer, caramba, es una iglesia que es sembrada en mi fe, aunque es la Iglesia oriental, y mira lo rico de estas formas y cómo su mirada también nos aporta. Entonces, en el catecismo se unen unas fuentes maravillosas, que es como si tú consultaras muchísimos libros, todos allí en ese catecismo de la Iglesia. También vas a encontrar referencias a numerosos escritores eclesiásticos, a santos, a doctores de la Iglesia. Además vas a encontrar anotaciones históricas que van a hacer que todo esté bastante nutrido cuando tú lo vas a estudiar.
Entonces, la tradición está ahí presente a lo largo de todo ese catecismo. Hay numerosas citas a una riqueza de la reflexión que ha hecho la Iglesia acerca de su fe a lo largo de la historia. Por eso es muy interesante leerlo y leerlo con calma, estudiarlo, leerte las notas que trae, los pies de páginas, hacer un análisis así juicioso, porque la riqueza que encontramos ahí es enorme. ¿Cómo se encuentra dividido el catecismo de la Iglesia Católica? Nos ha repetido mucho el directorio que es una presentación sistemática de la fe. Si es sistemática, significa que está organizada, claramente organizada. Nuestro catecismo tiene 4 partes claramente identificadas. Esas 4 partes están inspiradas en el relato de los hechos de los apóstoles acerca de cómo vivía la primera comunidad cristiana. Eso lo encontramos en Hechos 2:42. Yo sé que ustedes lo recuerdan casi de memoria. Los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Allí hay varios elementos de esa vida de fe de la iglesia naciente. Ese estar en torno a la enseñanza de los apóstoles, que enseñaban en torno a la verdad de Jesús y a la fe que tenía esa comunidad, el compartir la vida de caridad, la vida litúrgica en esa fracción del pan y la oración como elemento de comunión. Si te das cuenta, esto tiene todo que ver con las 4 partes en las que se divide o se estructura mejor el catecismo de la Iglesia. Primera parte, la profesión de fe. Y particularmente nos va a invitar a centrarnos en el símbolo de la fe, en el credo. La profesión de fe. Segunda parte, la liturgia. La liturgia de la Iglesia que celebra. Y nos va a centrar especialmente en los sacramentos que tenemos en la Iglesia. Tercera parte, la vida del discipulado. ¿Cómo debe vivir el discípulo de Cristo? Y esto a la luz de los mandamientos especialmente. Y finalmente, la cuarta parte del catecismo es la correspondiente a la oración cristiana. Y se resalta de manera especial el Padre Nuestro en ese catecismo de la Iglesia. 4 partes en las que se ordena el catecismo de la Iglesia Católica. Profesión de fe, liturgia, vida del discípulo y oración cristiana. Hablemos un poquito acerca del significado teológico catequético del catecismo. ¿Qué relevancia tiene a nivel teológico y catequético nuestro catecismo de la Iglesia Católica? Tenemos que decir algo. A nivel de catequesis, el catecismo no es un método de cómo voy a dictar la catequesis. No llega allá. No nos dice la manera en que debemos dar la catequesis. No habla de pedagogía, de métodos, de dinámicas, no. No es lo que vamos a encontrar ahí. De hecho, una cosa es el catecismo y otra cosa es el proceso de catequesis. El proceso de catequesis es algo que tú debes discernir en comunión con tu párroco, con las directrices de la iglesia, leyendo cuáles son las características de esos que vas a catequizar y desde ahí plantear un itinerario de cómo voy a acompañarlos en ese crecimiento en la fe, cuáles van a ser las etapas, los momentos que vamos a tener. Eso es una cosa, el proceso de catequesis. Y otra cosa es el catecismo como tal, que es una presentación sistemática de todo lo que creemos. Tú tienes la responsabilidad de pensar con la comunidad cristiana a la que perteneces cuál va a ser el camino formativo, el proceso catequético. Y te puedes apoyar, necesariamente tienes que apoyarte en el catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo tiene algo muy bonito y es que la manera como está organizada es como análoga a cómo se da el proceso de la fe en cada persona.
No se trata de una simple teoría que está ahí metida ahí en esas páginas, como un libro así como de un compendio de medicina o como, qué sé yo, una vaina de los principios de administración o un vademecum. No, no es eso. El catecismo tiene mucho que ver con el encuentro de una persona que vive en la iglesia con su fe. Entonces no es solo un contenido doctrinal, sino que se organiza como en la secuencia de una persona que responde al llamado que Dios le hace a la fe en la iglesia. De hecho, ahorita vamos a ver un poco que a lo largo de los temas se aborda la globalidad de la vida cristiana. Y por eso el catecismo es un apoyo valiosísimo para los procesos de conversión y de maduración en la fe, porque plantea como esas etapas que puede vivir un creyente, sin ser una metodología. En el fondo, acercarnos al catecismo tiene todo que ver con eso que sentimos los creyentes de conocer mejor a aquel que nos ha llamado y que nos ha seducido. Cuando uno se enamora de alguien, uno quiere conocerle, compartir tiempo. Y parte de ese conocimiento se logra a través de conocer la propia fe de la iglesia. Ahí conozco mucho más de esa persona de Jesús que me ha seducido y me ha enamorado. No es un conocimiento en abstracto, una teoría por allá suelta. No, es una fe profesada, sentida, que celebramos juntos, que vivimos, que oramos. Y miren que ahí están los elementos del catecismo de las 4 partes. Fe que se profesa, fe que se celebra, fe que se vive, fe que se ora. Ahí están las 4 partes del catecismo. Y lo que nos va a ayudar este texto es a encontrarnos con Cristo poco a poco. Poder encontrarnos con Él y conocerlo de una mejor manera. Entonces va a ser una fuente y una clave de conocimiento. Hay algo también muy bonito que dice el directorio general acerca del catecismo. Nos va a decir que en ese contenido del catecismo se va a plasmar la pedagogía de Dios, se hace manifiesta la manera como Dios opera, como Dios enseña, como Dios se hace maestro de su pueblo. Por eso es notable algo. El catecismo dedica una buena parte del texto a hablar de la gracia de Dios. El que se hable tanto de la gracia nos está diciendo que en la vida de fe hay una primacía de la gracia. La iniciativa es divina. Es Dios quien se revela, Dios quien se muestra. Lo conocemos, le amamos porque Él nos ha dado esa gracia. Sin la acción del Espíritu no somos nada. Por eso el texto como que parece mostrar en esas líneas la primacía de esa gracia de Dios en el caminar de fe. A la luz de esa primacía de la gracia se presentan otros criterios en función de la evangelización, de cómo hacer fecundo el anuncio del evangelio. Y son criterios que hemos hablado aquí en sesiones pasadas. La centralidad trinitaria y cristológica, ¿se acuerdan? La vimos hace 8 días. La historia de la salvación, la eclesialidad del mensaje, la jerarquía de las verdades, la importancia de la belleza. Todos esos criterios que vimos en la sesión anterior están plasmados en el catecismo de la Iglesia Católica. El propósito de todo esto que nos presenta el catecismo es despertar el deseo por Cristo, un Dios deseable que busca el bien del hombre. Podría decirse que ahí está a lo que le apunta esta síntesis de la fe que encontramos allí. Y tengo que contarte algo más, y es que así como hay un catecismo de la Iglesia, hay también un libro que se llama El Compendio del Catecismo de la Iglesia. Digámoslo así, es como la versión resumida del catecismo. Este compendio del catecismo se basa en el catecismo, pero lo hace mucho más sencillo, ¿sí? Tiene toda la riqueza del catecismo, pero lo plasma de una manera mucho más sencilla, más accesible para todos. Es una síntesis de ese catecismo y se presenta a través de preguntas, de una dinámica como mucho más amena para la fe, más sencillita, ¿sí? No deja de presentarnos el panorama completo de la fe, así lo hace, pero al usar preguntas, al usar otras imágenes para articular el texto,
hace que los contenidos sean más fácilmente memorizables, como que los tengamos mucho más presentes. Eso es para que lo sepan nomás. Hay un documento que saca la Iglesia que es el compendio, que se basa en el catecismo de la Iglesia Católica y que viene a ser como una síntesis de lo que contiene el catecismo como tal. Ese documento también puede ser utilizado como soporte y nos puede ayudar muchísimo en esto de la catequesis. Yo quisiera invitarlos ahora, lo que veíamos al principio es que muchas veces nos hemos acercado al catecismo de la Iglesia a consultar. Me tocó el tema de pecado, entonces me meto a pecado y luego pecado y hasta ahí llego. Este ejercicio que vamos a hacer, espero no sea muy monótono y aburrido, pero lo que yo quiero es que en esta parte final hagamos como un flash del índice del catecismo y podamos tener como un panorama de, caramba, ¿eso de qué nos habla? Yo confío que a partir de esto, primero nos demos cuenta del trabajo tan maravilloso que hay en ese libro y de todo lo que podemos aprender acerca de nuestra fe en él, pero también que se suscite como el deseo de decir, venga, yo quiero leer esa vaina, yo quiero acercarme, eso me sirve, yo he tenido esas preguntas y no lo entiendo, me gustaría profundizar, venga para acá, como que nos provoque un poquito. Entonces, en estos minutos finales, yo quiero invitarlos a eso. Vamos a hacer un recorrido que espero no sea muy harto, va a ser muy rápido, no nos vamos a detener en detalles, pero sí quiero que tengamos un flash general de el contenido del catecismo de la Iglesia Católica. Cuando empezamos a abrir el libro, lo primero que encontramos son dos documentos. El primero es una carta apostólica por medio de la cual se aprueba la edición latina del Catecismo de la Iglesia, que hablamos que salió allá en el año 97, si no me falla mi memoria. Y el segundo documento es la Constitución Apostólica Fidei Depositum, en donde se habla de la publicación del catecismo para toda la Iglesia Católica. Son documentos cortos que se encuentran al principio. Luego nos va a dar un prólogo, y en ese prólogo nos va a hablar de la vida del hombre, de esa vocación que tiene de conocer y amar a Dios, de la función de la catequesis, que es la que transmite la fe, de quiénes son los destinatarios de ese catecismo, para qué se saca este catecismo en la Iglesia, cómo se estructura, un poco lo que hablamos hoy, de en qué partes está estructurado, algunas indicaciones prácticas para que lo podamos usar de una mejor manera, y habla de unas necesarias adaptaciones de acuerdo a los contextos donde se va a anunciar la fe. Ese es el prólogo. Luego empezamos con la primera parte. Decíamos que la primera parte era acerca de lo que creemos. La segunda parte, la fe que celebramos, todo lo de la liturgia. La tercera parte, la vida del discípulo, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la vida de oración. Nos presentan la primera parte, relacionada con lo que creemos y particularmente con nuestra profesión de fe. En la primera sección, en el numeral 26 arrancamos, se nos va a hablar de eso de creo y creemos. De esto hemos hablado también en otro encuentro, si te acuerdas. Hablamos de que la fe es un proceso personal, de decisión personal. Tú decides creer o no. Tú le apuestas a eso. Por la gracia de Dios se suscita en el interior de nosotros esa fe. Pero aunque es un acto personal, creo, esa fe se vive en la iglesia. La fe no se vive fuera de la comunidad eclesial. Mi fe es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Una de las fórmulas que usamos, por ejemplo, cuando bautizamos y profesamos juntos la fe. Entonces mira que ya está esa relación. Creo, creemos. La dimensión personal y la dimensión de que es la fe de la iglesia. El capítulo primero de esta primera sección, de la primera parte, nos habla de que el hombre es capaz de Dios. Decir que el hombre es capaz de Dios es muy hermoso, porque nos está diciendo que Dios no está allá, inalcanzable, lejano, como que nadie lo puede ver. No, el hombre es capaz de Dios. Dios lo creó para que fuera capaz de buscarlo, de anhelarlo, de conocerlo. De hecho, en el interior del hombre, el catecismo nos va a decir que hay un deseo de Dios y que hay varias maneras de acceder a ese conocimiento de Dios como tal. Y nos habla también de cómo se da el conocimiento de Dios según la iglesia y cómo podemos hablar de Dios.
Hay algo muy bonito del catecismo y es que siempre al final de cada sección nos va a dar un resumen de las cosas puntuales que nos ha explicado. Entonces tiene una pedagogía muy bonita el texto. Capítulo primero. Luego viene el capítulo segundo de esta primera parte acerca de la fe. Y aquí se nos va a hablar, o sea, en la primera se nos habló de que el hombre es capaz de Dios. Dios lo hizo para que pudiera conocerlo y lo anhelara. Pero aquí nos dice que es Dios el que sale al encuentro del hombre. En este capítulo y en esta parte del catecismo se nos va a hablar básicamente de la revelación, de la manera como Dios se revela. Son temas que también hemos hablado aquí. Se nos habla de esa revelación de Dios como parte de su designio amoroso, como esa revelación no es de un momento y de sopetón, sino que se da a través de etapas, y hay varias etapas de esa revelación, como Jesucristo viene a ser la plenitud de lo revelado, que eso es algo que también lo tenemos muy claro todos nosotros, y ahí hay un pequeño resumen de esa primera parte de este capítulo. Luego viene un segundo artículo, y ahí se nos habla de cómo se transmite esa revelación, eso que Dios nos ha mostrado. Y entonces nos va a hablar de la tradición apostólica, de la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura, mira, temas de revelación, y de cómo se interpreta ese depósito de la fe, todo lo que hace el magisterio. Aquí lo habla la Iglesia. Date cuenta que, mira, estamos en un curso de teología. Cuando nos metemos a estos capítulos, estamos aprendiendo de teología. En el artículo tercero ya se nos va a hablar concretamente de la Sagrada Escritura. Se nos habla de que Cristo es la palabra de la Sagrada Escritura, palabra única, de cómo se inspira la Sagrada Escritura, cómo es eso de que fue inspirada y por qué es sagrada esa palabra de Dios. Se nos va a hablar también de cómo es que el Espíritu Santo va a ser el intérprete fundamental de ese texto sagrado, del canon de las Escrituras, de cómo esa Sagrada Escritura anima la vida de la Iglesia. Y aquí hay unos elementos muy bellos, como para un curso bíblico, ¿no les parece? Miren lo interesante y la riqueza. Y hasta ahora vamos en el capítulo segundo. Cuando llegamos al capítulo tercero encontramos la parte dialogal, que también la hemos visto en este curso. Hemos dicho que Dios habla e interpela al hombre, pero la revelación es diálogo. Dios habla y el hombre responde. Y entonces viene la respuesta del hombre a Dios. Y la respuesta del hombre a Dios es la fe. Es fiarse de Dios, es decir, yo creo en ti. Y eso es lo que aborda este capítulo. En el artículo primero, el credo, lo que implica la obediencia de la fe. ¿Qué es eso de la obediencia de la fe? Si no lo tienes claro, échate la leída, es cortico. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Las características de la fe, ¿cuáles son las características? Y luego de ese creo, de la dimensión personal, nos invita a mirar la dimensión comunitaria de la fe, el creemos. Mira, Señor, la fe de tu iglesia, el lenguaje de esa fe en la comunidad eclesial y por qué hablamos de una sola fe. Ahí se hace un pequeño resumen y se nos introduce un poco a lo que será el credo, tema de la siguiente parte. En la segunda sección de esto viene el credo como tal. Nos va a hablar de la profesión de la fe cristiana, numerales 185 al 197, y particularmente de los símbolos de la fe. Recordemos que tenemos dos símbolos de la fe. Hay un credo corto que siempre profesamos, que es el más común, que usamos como por practicidad, yo creo, o porque es el que nos aprendimos de memoria a las nuevas generaciones. Pero también está el credo niceo-constantinopolitano, y es un poco más largo, hermosísimo a nivel de teología. Nuestros abuelos se lo sabían, nosotros un poco más perezosos, no todos no lo sabemos, pero son los símbolos de la fe. ¿Qué habla en el primer capítulo de esta segunda sección, de esta primera parte? Nos va a desmenuzar un poquito eso que decimos en el credo. Empieza desmenuzándonos la primera frase. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y hay algo muy interesante. Imagínate cuántas veces repetimos eso en cada Eucaristía. Y lo repetimos a veces como loritos. Pero tendríamos que preguntarnos, catequistas, ¿realmente sabemos lo que significa cada palabra? ¿Nos hemos puesto a pensar? El catecismo nos da esa oportunidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y entonces empieza, creo en Dios.
¿Qué es creer en un solo Dios? Dios nos revela su nombre. ¿Cómo sabemos cómo se llama? Él es el que es. ¿Cómo sabemos que es verdad y amor? ¿Qué consecuencias trae para nosotros decir que creemos en un solo Dios? Y ella hace un pequeño resumen. Luego nos va a hablar del Padre. Creo en Dios Padre. Entonces, ¿cómo es eso del Padre? Tenemos que hablar de Trinidad y Él nos habla en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cómo Dios se revela como Trinidad, nos lo va a contar un poquito. La Santísima Trinidad de nuestra fe, ¿qué papel juega? ¿Sí? ¿Cuáles son esas obras divinas y las misiones trinitarias? Yo quiero que lo leas, yo te dije que me iba a profundizar en esto, pero sí quiero que te provoques. Cuando hablamos de misiones, ese te lo voy a soplar ahí. Cuando hablamos de misiones, hablamos de salir, eso ya lo sabes tú. Misión, ir a. Cuando hablamos de misiones trinitarias, hablamos de que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman una unidad de amor, un solo Dios. Pero cada una de las personas divinas sale a hacer algo. Y ese salir a hacer algo, salir a algo, es una misión trinitaria. Tradicionalmente le hemos atribuido o hemos sabido, Dios nos ha mostrado cómo el Padre sale a crear. La misión del Padre como creador, la misión salvífica del Hijo, la misión de santificación que hace el Espíritu en nosotros. Todo eso son misiones trinitarias, como emanaciones de la Trinidad. No significa que nos separamos y me voy solo, no. En realidad están tan unidas que cuando el Padre sale a crear, ahí está también el Espíritu y el Hijo. Todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura en torno a Jesús. Ahí estaba. Dice el Génesis, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba. Pero el Padre es el creador, aunque están implicados todos. Cuando hablamos de que el Hijo salva, no es que el Hijo, bueno, chao, y los otros dos se quedaron tranquilos en casa. No, ahí está. El Espíritu desciende sobre él en el bautismo. Por obra del Espíritu se encarna en María la Virgen. Todo el tiempo lo está acompañando. El Padre está ahí implicado. Todo el tiempo está en diálogo constante. La cruz es drama incluso para el Padre. Ahí está. Y la santificación. El Espíritu viene a nosotros, pero no viene solo. Nos hace hijos del Padre. Recibimos por la redención que nos ha dado Cristo en la cruz. Se nos ha hecho hermano. Y ahí está. Todos están implicados. Cierro paréntesis, ya me alargué mucho y les sigo contando que también nos va a hablar en detalle un poco de todo esto que estamos hablando aquí. Qué chévere que lo leyéramos. Luego, ¿qué es eso de todopoderoso? ¿A qué nos referimos con que sea todopoderoso? Creador. ¿Qué nos implica que sea creador? Nos hace una catequesis sobre la creación, nos cuenta en qué consiste esa catequesis de lo creado, nos habla de que es una obra de la Santísima Trinidad, cómo el mundo ha sido creado para dar gloria a Dios, el misterio de lo creado y cómo Dios realiza su designio en lo creado a través de la divina providencia. Creador de cielo y tierra. Y entonces ahí nos va a hablar de dos temas, los ángeles y el mundo visible. Y nos habla también de qué piensa la Iglesia al respecto. El hombre, parte fundamental de la creación es la humanidad, que fue creado a su imagen y semejanza, que tiene un cuerpo y un alma en una unidad indivisible, que nos creó hombre y mujer, nos cuenta un poco de lo que pasa en el paraíso y necesariamente nos bota el siguiente tema, la caída. ¿Qué sucede ahí con el pecado? La caída de los ángeles, el pecado original. ¿Cómo es todo eso? ¿Qué es lo que piensa la Iglesia de eso? Ahí lo encuentras. Numerales 385 al 421. Después el catecismo nos lleva a un segundo capítulo de esta primera parte que es acerca de la fe y los símbolos de la fe. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, y hace lo mismo que hizo con el Padre. Empieza a hablarnos de quién es Jesús, qué es eso del Cristo, cómo así que el Hijo único de Dios, por qué Señor, ¿sí? Luego nos va a hablar de que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Entonces, ¿por qué el Verbo de Dios se hace carne? ¿Qué es eso de la encarnación? ¿Cómo así que es verdadero Dios y verdadero hombre? Miren, un curso de teología magnífico. Nos está hablando de cristología aquí en este capítulo. ¿Quieres conocer de cristología? Aquí lo tienes. Sencillito, manualito. ¿Sí? ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios?
Luego nos va a hablar de cómo fue eso de que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es eso de ser concebido por el Espíritu? ¿Qué es eso de nacer de Santa María Virgen? ¿Cómo fue su vida? ¿Cuáles fueron los misterios de la vida de Cristo? ¿Cómo la vida de Cristo es un misterio? El misterio de su infancia, de la vida oculta de Jesús, porque hay un periodo en los evangelios que no se nos cuenta. Se habla un poquito de la niñez, algunos textos, pero casi que hay un silencio hasta que llega el inicio de su vida pública. Del catecismo nos habla un poquito de eso. Después nos va a hablar acerca de que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces, ¿cómo es eso de la relación de Jesús con Israel? ¿Cómo se relacionaba con aspectos fundamentales del pueblo judío, con la ley, con el templo, con la fe en el Dios único y salvador que tenía Israel? ¿Qué papel juega Jesús ahí? Súper interesante esto. Bueno, a mí me parece interesante. No sé si a ustedes les parece igual de interesante. Luego nos habla de cómo fue eso de que murió crucificado, cuál fue el proceso que vivió Jesús, el valor redentor de la muerte de Cristo, ¿sí? Y cómo se entiende que muere por nuestros pecados. Nos habla de que fue sepultado y nos dice eso qué significa para nuestra fe. Y después nos va a decir eso de que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo así que descendió a los infiernos? Y que al tercer día resucita entre los muertos. Y ese acontecimiento de resurrección, ¿por qué es tan trascendente e importante para nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con la Santísima Trinidad? ¿Cómo está allí presente? ¿Hasta dónde alcanza la resurrección? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra fe? Después subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Eso qué quiere decir? Y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos, y nos habla de ese volver en gloria de Jesús, y eso de juzgar a vivos y muertos, ¿a qué se refiere? Y después, en el capítulo 3, para rematar las personas trinitarias, nos va a hablar particularmente de qué es eso de la fe en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel del Espíritu en la misión del Hijo? ¿Sí? ¿Con qué nombres y símbolos en la Iglesia reconocemos al Espíritu de Dios? ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo y la palabra de Dios? ¿De qué manera está relacionado el Espíritu con la plenitud de los tiempos en Cristo? ¿Y cómo se relaciona el Espíritu con la Iglesia? Esto es un curso de neumatología. Otra área de la teología. Si te metes aquí, mira la escuela tan valiosa que tenemos en este libro. Luego habla de creo en la Iglesia Santa Católica y Apostólica. ¿Qué es eso de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué imágenes se usan para comprender mejor lo de la Iglesia? ¿Cuál es nuestro origen como Iglesia? ¿Por qué la Iglesia es misterio? ¿Cómo así que la Iglesia es pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la llamamos cuerpo de Cristo? ¿Por qué decimos que es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué decimos eso que en algunas celebraciones decimos creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica? ¿Cómo así que una? ¿Por qué santa? ¿Por qué católica? ¿De dónde nos viene ese nombre? ¿Por qué apostólica? Todo eso lo explica el catecismo. Eclesiología. Aquí tenemos fundamentos de eclesiología. Todo lo de los fieles en Cristo. Cómo está organizada la Iglesia, la jerarquía que tenemos. ¿Qué son los fieles laicos? ¿Qué es la vida consagrada? ¿Qué es la comunión de los santos? ¿Sí? ¿Qué implica eso? Lo decimos, pero no siempre lo comprendemos. ¿Cómo así que María es madre de Dios y madre de la Iglesia? ¿Cómo vivimos el culto a la Virgen María, por el que otras religiones nos critican tanto? ¿Sí? ¿A qué nos referimos? ¿Por qué María es imagen escatológica de la Iglesia? ¿A qué se refiere eso? Creo en el perdón de los pecados. ¿A qué nos referimos con eso del perdón de los pecados? Creo en la resurrección de la carne, la resurrección de Cristo y la nuestra. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es morir en Cristo Jesús? Creo en la vida eterna, todo el tema de los novísimos. Esto es algo que surge mucho en inquietud, a veces en catequesis, y que nosotros también tenemos dudas. Y mira que aquí hay un elemento para poder salir de ellas. ¿Qué es eso del juicio particular? ¿Qué es eso del cielo? ¿Qué es la purificación del purgatorio? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es eso del juicio final? ¿Qué es la esperanza de unos cielos nuevos y una tierra nueva? ¿A qué se refiere todo eso? Pero habla el catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte. Voy a ir más rápido, lo prometo. Ya vamos a acabar. Y vamos a la segunda parte. Dijimos que la primera parte era la fe en la que creemos, los símbolos de la fe. La segunda parte es la fe que se celebra, la liturgia. Cómo la Iglesia celebra su fe, la celebración del misterio cristiano.
En la primera sección de esta segunda parte se nos va a hablar de la economía sacramental. Obviamente los sacramentos brotan también de ese misterio pascual. Ese misterio pascual permite que vengan unas gracias a la iglesia que son vividas y recibidas en los sacramentos. Entonces nos habla de que la liturgia no es una acción de hombres, es una acción de la Santísima Trinidad. El Padre, fuente y fin de la liturgia, la obra de Cristo en la liturgia y el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. Luego nos habla de cómo se relaciona el misterio pascual con los sacramentos de la Iglesia, los sacramentos de Cristo, de la Iglesia, de la fe, de la salvación, de la vida eterna. Y apenas nos aclara todo esto y nos hace este marco, nos empieza a hablar de cómo celebramos ese misterio pascual del que hemos recibido toda esta vida sacramental. Nos va a aclarar cosas como quién celebra, cómo celebra, cuándo celebrar, dónde celebrar. Y a partir de esas aclaraciones se nos entra a hablar de los 7 sacramentos de la Iglesia en la segunda parte de esta segunda parte. Ahí comienza por los sacramentos de iniciación, te va a hablar del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, los nombres de estos sacramentos, qué papel tiene cada sacramento en la economía de salvación, nos habla también de los signos que se utilizan en cada uno, por qué son necesarios, quiénes son los ministros de cada uno de los sacramentos, todos esos temas nos lo habla aquí. En la Eucaristía nos agrega cuáles son los nombres de ese sacramento y por qué hablamos de que es prenda de una gloria futura. ¿Qué se refiere a eso? Nos los redacta de esta manera. Luego habla de los sacramentos de curación. Y ustedes saben, catequistas, que son la penitencia y la unción de los enfermos. Y también nos va a explicar cada uno, los nombres, quiénes lo reciben, quiénes lo administran, algunos elementos de teología de cada uno de estos 2 sacramentos. Y finalmente de los sacramentos al servicio de la comunidad, que son 2, el orden sacerdotal y el matrimonio. Nos habla cómo ellos están en el plan de Dios, en el caso del orden, cuáles son los 3 grados del sacramento del orden. ¿Sabías que hay 3 grados? Yo creo que sí. Diáconos, presbíteros, obispos. ¿Qué es eso de esos 3 grados? ¿Quiénes son los ministros de sacramento? ¿Qué efectos tienen en la vida? Y en el matrimonio, pues nos hablará de eso que tiene que ver con el plan de Dios. ¿Cómo es eso del consentimiento en el matrimonio? ¿A qué se refiere eso? La celebración del sacramento. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué exigencias tiene para el amor conyugal? ¿Qué es eso de la iglesia doméstica? Todo eso te lo presento. Después nos habla en esta parte también de otras celebraciones litúrgicas distintas a los 7 sacramentos que hemos visto. Los sacramentales, que son tan famosos en nuestra iglesia, como por ejemplo el agua bendita. O sea, que hay una manera de cómo orientar y entender esto. Son catequesis que tenemos que hacer. Nos hace un resumen y luego nos va a hablar de las exequias cristianas. Eso de la Pascua del cristiano. Mira que esto nos está hablando de todo lo que acompaña nuestra vida. Desde que somos bautizados hasta que gracias a esas exequias o a la unción última o la extrema unción, que es mejor llamada unción de los enfermos porque no solo es un sacramento para lo último, se nos acompaña, se nos entrega a Dios desde que iniciamos hasta que dejamos este mundo. La tercera parte es la vida en Cristo, el discipulado. Y aquí nos va a hablar de la vocación del hombre. Estamos llamados a vivir en el Espíritu. Se nos va a hablar temas, aquí ya empiezan a hablar temas muy interesantes de ética, de moral. Y es muy chévere eso. Miren que estamos hablando de una moral viva incluso. Mira toda la formación que tiene este libro. Es que es maravilloso realmente. El artículo primero nos va a hablar del hombre creado a imagen de Dios, cuál es la vocación que tenemos a la luz de las bienaventuranzas, qué es eso de la libertad del hombre, qué implica libertad y responsabilidad. Mira, estos ya son temas éticos. La libertad en la economía de la salvación, la moralidad de los actos humanos, nos dice de dónde brotan las fuentes de la moralidad, qué son actos buenos, qué es un acto malo, qué es un acto humano, qué es eso de las pasiones, cómo se viven en relación con la vida moral, qué es eso de la conciencia, cómo se forma la conciencia, qué es un juicio erróneo, pura moral. ¿Cuáles son las virtudes humanas? ¿Cuáles las teologales? Los dones y frutos del Espíritu. ¿Qué es eso del pecado? ¿Qué es? ¿Cuál es la diversidad de pecados? Las implicaciones, los efectos que tiene. Súper completo este compendio. En la parte segunda nos habla más de la comunidad humana, la persona y la sociedad,
la participación en ese bien común, la autoridad, la justicia social, ya un poco más de teología de pastoral social. Y en el capítulo 3 se nos va a hablar de la salvación de Dios mediante la ley y la gracia. ¿Qué es eso de la ley moral? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la justificación? Todo se nos lo explica aquí. Luego hay una segunda sección de esta segunda parte del discipulado, de cómo vive un discípulo de Cristo, y es en torno a los 10 mandamientos. Aquí va a tomar particularmente todos los mandamientos, partiendo de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y ahí caen 3 primeros mandamientos. Ese amarlo sobre todas las cosas, ese no jurar su santo nombre en vano. Los 3 primeros están aquí explicaditos uno por uno, detalle con detalle. Luego, amar al prójimo como a ti mismo, y ahí entran los restantes y hace lo mismo. Coge cada mandamiento y lo desmenuza, lo analiza, lo explica de una manera muy detallada. Y la última parte del catecismo es la oración cristiana, que es algo bien importante para la vida del creyente. Nos va a hablar de qué es la oración, qué es eso de orar. Luego nos va a hablar de la revelación de la oración, cómo todos estamos llamados a esa unión con Dios mediante la oración, cómo se vivía esa oración en el Antiguo Testamento, qué tiene que ver esta oración con la plenitud de los tiempos, ahora cómo se vive, cómo nos relacionamos con Dios, qué tipos de oración hay. A veces ni sabemos eso. La bendición y la oración de petición, la oración de intercesión, la de acción de gracias, la de alabanza. ¿Qué significa cada una? ¿Qué es? ¿De qué trata? ¿Por qué son importantes en la vida de la iglesia? Y luego se dedica el capítulo 2 de esta cuarta parte a hablar de la tradición de la oración. ¿Cuáles son las fuentes de la oración? ¿Cuál es el camino de la oración? ¿Qué maestros de la oración tenemos? Y en el capítulo 3 se habla de la vida de oración. ¿Cuáles son las expresiones? Puede haber una oración vocal. ¿Qué es eso de la meditación? ¿Qué es una oración contemplativa? Nuestros fieles a veces tienen dudas de esto, nosotros mismos. Oiga, yo quisiera aprender a orar. ¿Cómo aprendo a orar? Mire el manual que nos trae el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos habla también del combate de la oración, de los obstáculos que a veces se presentan, de la necesidad de estar vigilantes en ella, la confianza, el perseverar en el amor, la oración de la hora de Jesús. Y luego se centra en el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseña. Y allí empieza como a desmenuzar el Padre Nuestro. Ese inicio que implica llamarlo Padre Nuestro que está en el cielo. Y luego se centra en las 7 peticiones que tiene esta oración y termina con una doxología final. Y ya, ese es, a vuelo de pájaro, nuestro catecismo de la iglesia. Espero no les haya parecido muy cansón. Yo quise hacer esto porque es que me parece importante que ustedes se dieran cuenta, porque a veces lo usamos para buscar un tema y miramos rápido y decimos, voy a lo que voy. Pero qué riqueza tan grande tiene esto. Miren que estoy seguro que al ir hablando de lo que tenía, ustedes de una hicieron eco con muchos temas que ustedes dan en las catequesis. Y es imperdonable que no vayamos a la primera fuente. El solo hecho, si no tienes grupo de catequesis ahorita, el solo hecho de que con conciencia tú puedas decir, creo en Dios Padre Todopoderoso y saber qué estás diciendo, es una responsabilidad. Mi fe no puede ser ciega o la fe del lorito que repite lo que otros dicen, sino que yo puedo comprender, para eso Dios me dio razón. Entonces, aquí hay una invitación enorme para que tú te acerques a este compendio tan maravilloso. Hemos hecho un recorrido a vuelo de pájaro. Hemos visto lo que nos propone el directorio, lo que nos invita a recordar acerca del catecismo. Cómo fue que surgió, por qué es importante, cómo se organiza. Y hemos recorrido en un panorama general de qué nos habla. Espero que hayamos tenido ese flashback de, uy, como una chica. Yo no sé si alguno diría, todo eso estaba ahí, oh por Dios, increíble. O si ya estaban clarísimos de que todo eso estaba ahí. Por eso quisiera oírlos en unas impresiones finales. Me gustaría mucho escuchar a algunos, bueno, ¿cómo terminamos este encuentro? ¿Sabías que todo esto estaba en el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Eras consciente de eso o no? ¿Qué impresión, con qué impresión te quedas al terminar este encuentro, esta clase de hoy? Entonces, quien quiera hablar,
cuénteme por ahí, escríbame un yo, levante la manito. Yo aquí es que les juro que esto cambió, antes se veía como distinto, pero aquí yo los veo. Entonces, listo, hay varios que levantaron la mano, listo. Voy a ir leyendo, antes de dar la palabra, algunos comentarios que empiezan a aparecer aquí. Dice Sonia González que en el celular se puede descargar una app sobre el catecismo. Sí, súper, es cierto. Joana Vaquero le preguntaba cómo se accede al libro físico, ¿en dónde lo encontramos? Joana, el libro físico lo encuentras en cualquier librería católica, en Paulinas, en San Pablo, en Verbo Divino. Hay varias, en cualquier librería católica lo encuentras. No es muy costoso. Hay ediciones muy económicas para acceder al texto en físico. Si no, bueno, ahí ya Mercy nos hizo el favor de copiarnos el link de Vatican, de la página del Vaticano, donde están todos los documentos de la iglesia de los que hablamos aquí. Sonia nos sopla que en el celular se puede descargar una app, chéverísimo, y es cierto. Y dice Sonia que no sabía todo lo que tenía el catecismo. Joana Vaquero dice que le parece espectacular. Y aquí voy a dar la palabra entonces ahora a Fabio César Cárdenas. Fabio, te escuchamos. Buenas noches, padre. Gracias. Simplemente, yo utilizaba el catecismo para preparar mis catequesis, especialmente la que hago de bautismo. La saqué totalmente de ahí, más estudiando el libro del padre con el que bautiza. Aquí hice un pequeño resumen rápido. La fe se profesa, se celebra, se vive y se ora. Se profesa en el credo, se celebra en los sacramentos, se vive en la dignidad. Básicamente ahí hablamos de Mateo se me escapó ahorita, y la segunda parte de los mandamientos. Y se ora la revelación y el Padre Nuestro. No olvidar que la fe es una decisión personal que se vive en la iglesia, importantísimo. Para nosotros, catequista que no va a misa está en el lugar equivocado. Hay que invitar a los chicos, impulsarlos para que ellos vayan, pero que ellos también lo vean a uno. Y bueno, dejémoslo por esta noche así. Estoy agradecido con sus clases, muy contento, y dejo que mis compañeros también puedan hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio, y para mí también es una alegría porque yo siempre lo veo muy juicioso, participativo. No crean, la presencia de ustedes lo anima a uno. Esto sería muy triste si yo estuviera aquí solo, pero el hecho de que ustedes se conecten, estén aquí, es algo que lo compromete a uno y lo hace sentir que tienen que seguir adelante con todo esto. No, me encantó la síntesis que haces, hermano Fabio. Es así tal cual. En esos puntos está resumido el catecismo y lo que hemos recordado en este día. Voy a leer aquí rápidamente. Y lo otro que nos decías también, Fabio, es cierto, si nosotros vamos a enseñar de fe y no vivimos la fe en los sacramentos, en la Eucaristía, pues estamos, como dicen por ahí, MFT, meando fuera de tiesto, porque definitivamente cómo vamos a enseñar algo que no vivimos, porque hemos dicho que la fe es ante todo testimonio. La catequesis es el testimonio de un creyente que acompaña a otro creyente. Mercedes Varela dice, con alegría recordé el contenido del catecismo. Sí lo he trabajado. Bueno, chévere, Merceditas. Además que su merced es catequista consagrada hace muchos años. Entonces, qué alegría leer ese testimonio suyo. Carolina López dice que asombrada, pues no sabía tan gran tesoro teórico que es el catecismo. Es cierto, Carito, y recuerda sobre todo que no es solo una teoría. Allí se encuentra un contenido de una fe viva que la iglesia celebra, un manual para ayudarnos a orar también. Ahí están algunos elementos que nos pueden ayudar a conocer más a Jesús, a la iglesia, a la fe que tenemos. Pero súper, Carito. Rocío dice, también lo encuentran en donde venden libros de segunda muy económicos. Esa es una muy buena opción. Se encuentran mucho más económicos y encontramos a veces buenos ejemplares en buen estado. María de los Ángeles dice, excelente, se aprende bastante. No sabía muchas cosas que tiene el catecismo. Muchas gracias. A ti, María de los Ángeles, y me alegra que hayas aprendido hoy. Joana Vaquero dice, soy William Vaquero, y es un libro que da precisiones de elementos aparentemente populares, pero que de manera común lo decimos sin saber a fondo. ¿Es cierto, William?
Muchas veces lo decimos en nuestras celebraciones, pero todavía no lo comprendemos y ese no es el problema. El problema es que no nos preocupemos en profundizar más. Ahora que sabemos, tenemos una responsabilidad. Hay que meternos, hay que escudriñar, hay que formarnos más y apropiarnos de eso. María del Rosario dice, puedo decir muy abiertamente que me ha generado muchas inquietudes y curiosidad. Aun cuando lo he consultado, desconocía muchos temas que acaban de mencionar. Bueno, pues María del Rosario, ahí tienes para ingresar y para formarte mejor. Mary dice, muchas gracias a ti, Mary, también, que Dios te bendiga. María Leticia dice, ¿alguna recomendación especial para estudiarlo o se trabaja de acuerdo a las necesidades? Es decir, ¿tiene algún orden para su estudio? Mira, yo creo, María Leticia, una forma es la consulta de acuerdo a la necesidad, se puede sacar de ahí, pero si quieres hacer un riguroso estudio, lo mejor sería que siguieras ese orden. Como lo hemos visto aquí, el orden es muy pedagógico. Mira que parte primero hablar del hombre, del deseo que puede tener de Dios, de la posibilidad de conocerlo, luego nos habla de cómo Dios se revela, nos mete un poquito a la historia de salvación, luego nos va a llevar un poco a la iglesia que celebra, esa fe que profesamos. Entonces mira que la secuencia que sigue el catecismo es sabia, es muy bonita. Yo te aconsejaría leerlo. No hay un tacazo por partes, pero empezar por el derrotero que el mismo libro te menciona. Claro está, eso no excluye que si sientes que hay algún tema que te llama más la atención por lo que estás viviendo, porque tienes dudas, pues te vayas directamente a esa sección. Pero a mí me parecería muy sabio aprovechar el orden en el que está, porque como hemos visto, está sabiamente diseñado. Ahí está la acción del Espíritu Santo definitivamente, que tiene un itinerario tan claro como el que vivimos cada uno en nuestra respuesta de fe. Decía, bueno, unos comentarios así, y ya doy la palabra nomás y terminamos. Dice Fabio César, ¿quién me puede decir cómo tener las diapositivas? Ok, Fabio César, ha sido mi culpa. Jonathan ya nos hizo el favor de crear el aula, pero yo no le he enviado a Jonathan las diapositivas. Entonces, como tú ya dejas tu correo aquí, con Jonathan le pedimos que nos ayude y yo le envío las diapositivas para que queden en el aula y las puedan consultar los que lo deseen hacer. Dice por aquí también, perdón que me perdí, Olga Lucía Peñalosa, el catecismo nos enseña a vivir en sociedad, nos invita a ser líderes, a vivir en comunidad, a testimoniar el amor de Jesús. Por supuesto, Olguita, también está ahí pues esa dimensión social de nuestra fe que es bien importante. Dice también Rocío Canasteros, conocía el contenido del catecismo, pero me entusiasmé a profundizarlo por la forma en que nos lo muestra el Padre, por el entusiasmo. Bueno, muchas gracias, Rocío, me alegra. Vale la pena que te metas. Creo que conocer aquello en lo que creemos es algo muy bonito y nos ayuda a apropiarnos. También a sentir que en nuestra fe y en la fe de la iglesia hay una historia. Esto no apareció hace 2 semanas. Esto es toda una riqueza enorme y bonita. Como les decía yo en la exposición, hay muchos textos tomados de historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, de santos, de catequesis litúrgicas, de libros de liturgia, y todos están ahí. Pues anímate y léelo. Sería bien bonito que te pusieras juiciosa en eso. Lady, gracias a ti, Brian, también por estar. Y Lady Joana dice, gracias por estas enseñanzas. Nos damos cuenta que tenemos que seguir profundizando en nuestro estudio de las herramientas que nos brinda nuestra amada Iglesia Universal. Así es, Lady. Tenemos las herramientas. Ahora nos toca ser responsables y usarlas. Acuérdense que hablábamos también de la importancia de la autoformación. El catequista no solo se forma en el grupo parroquial o en el curso de la diócesis, el catequista tiene que tener una responsabilidad para autoformarse. Los documentos están allí, las herramientas están allí, tenemos que apropiarnos de ellas. Por último, voy a darle la palabra a, bueno, aquí está Mercy Leonardo, brevemente. Mercy, te escuchamos.
Gracias, Padre. Buenas noches. Pues realmente me siento en párvulos. Quedé, pues, súper, sí, el conocimiento que tengo es nada, Dios mío. Hay tanto por aprender y muchas gracias a usted por incentivarnos a seguir aprendiendo precisamente, conociendo la verdad de lo que necesitamos conocer. Muchas gracias, Padre. Gracias a ti, Mercy. Y hay algo muy bonito, qué bonito que tú dices, me siento en párvulos, porque eso significa que tienes todo un horizonte para poder aprender. Eh, yo te he escuchado 2 veces aquí en este curso y siento uno mucha dulzura, una fe muy bonita en la manera como hablas, como te expresas. Qué bonito que con ese deseo y ternura que sientes por Dios, por el amor por tus chiquitos, por tu catequesis, te involucres y vayas cultivando esa preparación que, bueno, por algo Dios nos puso en el camino y que ahora nos deja ver que tenemos toda una tarea por delante. Finalmente, Leito, brevemente te escuchamos. Gracias, padre. Muy buenas noches, hermanitos. Eh, sí, prácticamente uno se siente en ese mundo, en ese naufragio de tanto conocimiento que tiene que uno ir recogiendo cada día, cada mañana, cada noche, cada luz que nos regala nuestro Señor y ese peldaño que nos muestran, pues saberlo aprovechar. Y para mí el catecismo es un tesoro, es un callado, es un bastón en el cual uno tiene que apoyarse en él a diario porque es la formación intrínseca del cristiano católico. Es esa herramienta que uno necesita para poder enfrentar la vida y las adversidades. Y gracias porque a veces uno también se siente como desanimado, como perezoso, en el cual uno tiene que buscar la manera de poder inquietar y como quitarnos esa barrera o esa coraza de malestar o de pereza y ir encaminándonos hacia la directriz que nos quiere nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias a su merced, Leito, y no se angustie. Si vemos el océano de conocimientos, claro que nos sentimos como un náufrago flotando en medio de tanta cosa, pero de la mano de Dios la idea es empezar. Su merced es un hombre que ha hecho un camino ya, entonces bueno, qué bonito que a pesar de que ha hecho un camino ya de formación en la fe, su merced aún reconoce, todavía tengo que aprender. Esa es una humildad que jamás podemos perder. Dios nos libre de decir un día, me las sé todas, porque ese día comenzamos a embarrarla y a ir para abajo. Qué bonito mantener ese, todavía me falta. Y de la mano de Dios lo podemos lograr poquito a poco. Hay que empezar con la disciplina, que eso a veces nos cuesta, pero tenemos todo por delante. Vamos a terminar nuestro encuentro de hoy haciendo juntos la oración que aparece en sus pantallas. Déjenme un segundo y ya la coloco. Un momentico. Ahí en la presencia de Dios hagamos esta oración llena de humildad de San Francisco Solano. Hagamos nuestras estas palabras, sobre todo con una acción de gracias por esta fe que nos ha hecho hermanos, que nos permite compartir juntos, que nos hace buscar a Jesús unidos, que nos hizo familia y con la que queremos acompañar a otros para que también se descubran amados por Dios y parte de esta hermosa familia que es nuestra iglesia. Hagamos juntos la oración que tenemos en pantalla. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor, mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te lo pidiera me creaste. En crearme y redimirme mucho hiciste, y menos obrarás de lo que obraste en perdonar la obra que tú hiciste. Pon tus ojos, Señor, en mí, y ten misericordia de mí, porque yo soy solo
y pobre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, Los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los que los ama inmensamente los bendiga, los proteja siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alguien me preguntaba por el catecismo holandés. Mira, yo no conozco el catecismo holandés. Desde lo que me preguntas voy a investigar, pero yo podría decir así, espero no equivocarme, que debe ser un catecismo que sacó la Conferencia Episcopal de Holanda, me imagino. En ese caso, es un catecismo que es destinado a Holanda como tal y que debe guardar relación con las verdades de este catecismo de la Iglesia Católica. Como te lo decía en la exposición, el catecismo de la Iglesia Católica no excluye que las diócesis o las conferencias episcopales trabajen en catecismos adecuados a la propia cultura y al propio espacio. Entonces, supongo que esa es la relación. Sin embargo, voy a averiguarte más acerca de este catecismo holandés, al cual no he tenido la oportunidad de conocer. A todos, muchas gracias. Una feliz noche. Dios los bendiga. Nos encontramos en 8 días con el favor de Dios. Feliz noche y gracias a todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Feliz noche, Padre, que lo bendiga. Muchas gracias, Padre, Dios lo bendiga. Gracias, Padre, Dios lo bendiga. Hasta luego, hermanitos, que descansen. Gracias igualmente. Muchas gracias, Padre. Bendiciones. Igualmente, Dios, Para todos. Padre, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, Carolina. Amén. Gracias, Padre, feliz noche para todos. Dios te bendiga, la Santísima Virgen María los proteja. Feliz noche, José Miguel. Gracias, Padre. Padre, muchas gracias, Dios lo bendiga y bendiciones en este día sacerdotal. Dios lo siga bendiciendo y protegiendo y que siga enseñándonos todo lo que nos enseña. Dios lo bendiga, Padre. Gracias, y en mi esperanza y me encomiendo a tu oración. Un abrazo enorme. Dios te bendiga también.